Muy buenas noches, Dios les bendiga en esta hora, agradeciendo a todos y a cada uno de los que van a estar en la red. En breve comenzaremos nuestro estudio bíblico de esta noche. Hoy quiero hablarles acerca de Moisés. Moisés. La Biblia dice que su nombre es sacado de las aguas. Se conoce como un gran líder. Se conoce como el que libertó al pueblo de Israel de Egipto. Pero este líder necesitaba de algo para mantenerse en la presencia de Dios. Este líder necesitaba de algo para que fuera un hombre conforme también al corazón de Dios, porque de una u otra forma halló gracia delante de Dios. Que Dios tuvo que moldear su carácter, es verdad. Que Dios tuvo que cambiarle su forma de pensar, sí. Pero él se levantó como un hombre guerrero, como un hombre que fue y peleó y fue y se enfrentó al faraón, donde Dios se glorificó a través de él y sacó al pueblo de Israel. Pero hay una característica de Moisés que casi nunca se toca, y es que Moisés fue un gran intercesor. ¿Qué es un intercesor? Es que el que se interpone, en este caso entre Dios y el pueblo. Es el que habla con Dios, es el que le reclama a Dios, es el que le suplica a Dios y hasta pelea con Dios. Es el que se pone en brecha y dice: Señor, aquí estoy intercediendo por esta causa. Para nadie es un secreto que el pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde, que después de que lo sacó el Señor de Egipto, hicieron de todo. Pero ahí estaba Moisés, siempre poniendo el pecho por este pueblo, porque él era un gran intercesor. Y hoy en día sí que se necesita intercesores. Se necesita gente, hombres, mujeres, que intercedamos delante de Dios por la condición de nuestra tierra, por la condición que está sucediendo a nivel mundial, por la condición de la iglesia, por la condición de la familia. Se necesitan intercesores que se pongan en la brecha delante de Dios y que toquen el corazón de Dios de alguna u otra forma. La Biblia nos registra en el libro de Números varias cosas que hizo el pueblo de Israel y por los cuales Moisés tuvo que interceder. Y aunque intercedió, siempre el pueblo tuvo que asumir las consecuencias de su rebeldía. Pero en el momento Dios respondía a la petición de Moisés. Y quiero decirle que hoy Dios va a responder la petición suya. Hoy es un día de ver la gloria de Dios. Independientemente de lo que hagamos, Dios trae una respuesta. Pero tenemos también que entender que hay que asumir las consecuencias a veces de nuestros actos. Allá en Números 11:1 dice la palabra del Señor: aconteció que el pueblo se quejó a Dios, y lo oyó Dios, y ardió su ira, y encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que el pueblo se quejó por la comida. Estaban cansados de comer el maná. Otra vez pan, otra vez maná, otra vez huevos. ¿Ha oído por ahí en su casa eso? Otra vez sopa, otra vez esto. Porque la humanidad entera, por lo general, nos quejamos por todo.
Nos quejamos porque nos dan o no nos dan, porque tenemos o no tenemos, porque vestimos o no vestimos, porque llueve o no llueve, porque hace sol o no hace sol, y nos quejamos. Y la queja viene delante de Dios y despierta la ira de Dios, dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que aprender de los errores de los demás, en este caso del pueblo de Israel. Usted y yo no estamos para estarnos quejando a todo instante por la situación o la crisis que vivamos. Usted y yo tenemos que confiar en el Señor, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación y de la angustia. Usted y yo tenemos que tomar fuerzas en el Señor, porque es en el poder del Espíritu Santo, no es con ejército, no es con espada, mas con su Santo Espíritu. Y entonces dice la Biblia que Moisés oró allá en Números 11, 12 y 13, dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva el que cría o amamanta, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea ni mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. El pueblo se estaba quejando por la comida. Dios se enfurece. Y Moisés se tiene que presentar como un intercesor, que aunque le reclama a Dios, aunque se enfrenta con Dios, y le dice: mire, Señor, si es que esto va a continuar así, es mejor que me mates, que yo muera, porque es que esta es mucha carga. Y yo no sé si usted está pensando en morirse, o yo no sé qué crisis tenga en esta hora. Y seguramente de pronto le ha hablado así a Dios y le estará hablando así. Quizá le está diciendo: Señor, ya no aguanto más. Yo prefiero morirme antes de esto que me está sucediendo. Porque a veces nos quejamos de todo. ¿Y Dios qué dice? ¿Cuál es la respuesta de Dios para Moisés? Ahí oró por carne. En 11, 12, 15 dice la palabra del Señor que: y así lo hace contigo, te ruego. Y dice que el pueblo, Dios le mandó codornices. Le respondió a Moisés su petición, su intercesión. Le dijo: listo, si ellos quieren carne, yo les voy a mandar carne. Y dice la palabra del Señor: entonces, en el versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, recogieron codornices. El que menos escogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ello antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió al pueblo con una plaga muy grande. Porque ellos pensaron acaparar toda la comida. Ellos pensaron que, mejor dicho, habían cogido el cielo con las manos.
Ellos no tuvieron un corazón agradecido con el Señor, sino era un pueblo que reclamaba y se quejaba demasiado. Y hicieron que la ira de Dios viniese, y dice que les mandó una plaga bien grande. ¿Cuál sería? La Biblia dice que era una plaga que tuvo que ser tremenda, porque cuando el hombre se queja delante de Dios, tiene que asumir las consecuencias de no aceptar la voluntad de Dios. Todas las cosas a las que llamamos a Dios nos van para bien, así no las entendamos. Y uno tiene que tener un corazón agradecido y decirle: Señor, gracias. Gracias por este pan. Y si mañana nos toca otro pan, gracias por el pan. Y si nos tocó comer pan duro, gracias por el pan duro. En cambio de estar refunfuñando y estar diciendo otra vez este pan, sea agradecido con Dios antes de que le venga cosas peores, porque a eso le pasó al pueblo de Israel. Gracias a Dios que hubo un hombre que intercedió allí. Y dice allá en Números 12, el 1 al 8, dice: y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel con toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Una cosa es la queja y la otra es la murmuración. Hay que tener cuidado con la murmuración. Usted no puede estar murmurando de los demás. Usted no puede estar murmurando de sus padres. No puede estar murmurando de sus hijos. No puede estar murmurando de sus pastores. No puede estar murmurando de sus líderes, porque eso es pecado delante de Dios, y dice que eso le produce ira. Y Dios le quitó el privilegio a Aarón de recibir la palabra de Dios, y puso lepra en María por causa del pecado de la murmuración. Y tuvieron que asumir las consecuencias. Entonces, ahí estaba el intercesor. En Números 12:13 dice la palabra: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzarían por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Le dijo Dios: listo, lo voy a escuchar, Moisés, pero sáquela 7 días de la congregación, porque está leprosa. Sáquela, y después que vuelva, yo la voy a sanar después. Porque hubo un hombre que intercedió allí, que en cambio de quejarse, que en cambio de tomar como venganza de ellos, les demostró su amor, que aunque habían hablado mal, habían murmurado en contra de él, él clamó a Dios por la sanidad de ellos. La murmuración es otro gran pecado que cometió el pueblo de Israel. Pero gracias a un intercesor, y yo no sé si en su casa usted será el intercesor,
o la intercesora. El que está diciéndole: Señor, por favor, perdona a mis hijos por el pecado. Perdona a mi esposo por el pecado. Perdona a mi esposa por el pecado. Perdona a mi tierra por el pecado. Perdona a mi ciudad por el pecado. Perdona a mi nación por el pecado. Perdona al mundo por el pecado. Se necesitan intercesores que se levanten en la casa, que se levanten en el barrio, que se levanten en las ciudades, en los campos. Moisés se levantó como intercesor y le dijo: Señor, por favor, trae sanidad. Por favor, sánala. No le tomes en cuenta el pecado. Y Dios restauró a Miriam o a María, que es la misma, y la sanó. Pero le tocó que todo el pueblo la viera salir del campamento y le viera la lepra. Que la vieran y le dijeran: eso fue por causa de la murmuración. La murmuración trae consecuencias, mi amado y mi amada. Por eso la Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, pero que sea tardo para hablar. Es mejor pensar lo que vamos a hablar y no hablar para pensar. Porque seguramente María y Aarón no tenían ni siquiera de pronto maldad en su corazón, pero murmuraron contra el siervo de Jehová. Y Dios le dijo a Aarón y a María, le dijo: ahora me le voy a presentar directamente, ahora voy a hablar de cara a cara, de tú a tú con mi siervo Moisés. Voy a hablar con él. Uno no puede murmurar de los demás, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que mirar quiénes están a nuestro alrededor. Y dice la palabra del Señor allí que la consecuencia fue la lepra. Sí, Dios la sanó, pero tuvo que asumir las consecuencias que fue la lepra. Cuando uno no le hace caso a Dios, ni a la palabra de Dios, ni a lo que Dios está mandando, asume las consecuencias. Porque Dios, antes de que sucedan las cosas, se las previene a uno. Y Dios dice que Dios ha hablado a través en todos los tiempos, por los profetas, y en este tiempo habla por los profetas, habla por los misioneros, habla por los pastores, y le previene el camino al uno y al otro. Pero si uno no quiere hacer caso, tiene que asumir las consecuencias. Entonces, lo primero era que se quejaban, lo segundo era que murmuraban. En Números 14, del 2 al 4, dice la palabra: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasó? Que no solamente el pueblo se quejó, no solamente murmuró, sino que ahora se rebeló. Pongamos otro líder. El que tenemos no nos sirve.
El que puso Dios no nos sirve. Ese no nos complace. Ese no nos habla lo que queremos oír. Entonces pongamos a otro. Hagámosle huelga. De alguna forma para que renuncie. Y pongamos a otro que funcione. La rebelión. Y dice la palabra que entonces Moisés oró. En el 14, 13, 19 dice que entonces, pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de ti. Estabas en medio de este pueblo que cara a cara aprecias tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual él había jurado, los mató en el desierto. Dios los quiso exterminar de una, por la rebeldía. Los quiso. Pero ahí estaba el intercesor, diciéndole: Señor, no es bueno que lo hagas, porque van a hablar mal de ti. Van a decir que tú los trajiste aquí, los sacaste con mano poderosa, hiciste milagros, mandaste allá 10 plagas y los trajiste aquí a morir, y que aparte de eso le había prometido que los iba a introducir en una tierra que fluía leche y miel, y no, si no lo haces van a hablar es de ti, Señor. Y lo que menos quiero es que hablen de ti, Señor. Un intercesor. Otra vez Moisés como intercesor. Y oró por la misericordia de Dios. Y Dios dijo: listo. Pero las consecuencias que ellos van a tener que asumir es que van a durar 40 años en el desierto. Y hasta que no muera el último de esta generación, no van a entrar. Listo. La promesa que les hice la van a asumir sus hijos. Ellos serán los que van a entrar. Los únicos que van a entrar van a ser Josué y Caleb. Ellos serán. Porque los otros 10 espías que hablaron en contra también van a tener que morir. Ninguno entrará ya. Y ese intercesor aplacó de alguna forma la ira de Dios, porque él quería exterminarlos de una sola. ¿Cuál fue la causa, el por qué Satanás fue echado del cielo? Por la rebeldía. Porque él se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios. Y si uno se rebela contra la autoridad, acarrea problemas, porque se mete directamente con Dios. Uno tiene autoridad por encima de uno, pero por debajo de uno también a veces tenemos autoridad. Y si usted no se somete a su autoridad, cuando usted esté en el liderazgo no se van a someter. Y eso se llama rebeldía, y Dios castiga la rebeldía. Que usted y yo no vayamos a perder el reino de los cielos por ser rebeldes, porque el pueblo perdió la tierra prometida. Gracias a ese intercesor, Moisés. Número 1 era que se quejaba, el pueblo murmuraba. 2, 3, rebelión. Números 14, 39. O 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis
os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituye. Para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Dios da unas órdenes, unos mandamientos, para que se hicieran varias cosas, para que la gente se comportara y recordara los mandamientos de Dios, y el pueblo desobedece. Parte de que se revela ahora es un pueblo desobediente. No hace lo que Dios le manda. Y la Biblia dice que si usted y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Se nos cuenta como pecado. Tenemos que obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice la palabra del Señor que entonces, Números 14:37 dice la palabra del Señor, y Jehová habló a Moisés diciendo, y le da la orden, haga esto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia en no hacer lo que Dios le mandó? En Números 14:45 dice, Números 14:45 dice la palabra del Señor, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Ormán. Derrota, los derrotaron. Perdieron la batalla. Que usted no pierda la batalla. Que usted sea un ganador. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Ustedes y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es necesario que no le permitamos al enemigo venir a poner en nosotros desobediencia. Cuando Dios da una orden, tenemos que hacerlo. Cuando Dios nos manda a guardar sus mandamientos, hay que guardarlos. Números 16:41. Miren lo que sucede allí. Dice la palabra del Señor en 16:41, dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés otra vez y contra Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon el incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó el incienso, como le dijo Moisés, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Una vez más el intercesor. Una vez más Aarón aprendió la lección y estaba ya con Moisés. Ya eran 2 veces que Aarón le ayudaba, que se interponía. Aarón se pone entre los vivos y los muertos, dice la Biblia.
con el incensario, porque lo que sucedió allí es que fueron consumidos por el fuego. Hubo una gran mortandad. Y Dios les dice a Moisés, quítese de ahí, hágase a un lado, a usted no lo voy a tocar, déjenme que yo consumo a esta gente. Porque es que esta gente está haciendo una acusación falsa. O sea, la queja, la murmuración, la rebelión, la desobediencia, y con todo y eso no tenían más, sino que ahora hicieron una acusación falsa contra Moisés y contra Aarón. Es que ustedes fueron los que lo mataron al pueblo. Y Dios se encendió en su ira. Y Dios pelea por sus siervos. Y le dice a Moisés, quítese de ahí, mi hijo, que yo lo voy a defender. Pero Moisés se interpuso como un intercesor. Y le dijo a Aarón, vaya, corra, vaya, presente eso. Y Aarón corrió allí y se puso entre los vivos y los muertos, y allí cesó la mortandad. Porque si él no se interpone, no obedece a Moisés, hubiera Dios acabado con todos por causa del falso testimonio. Tenga cuidado. No preste su boca para hablar lo que no es y lo que no le consta. Porque eso es pecado delante de Dios. Números 22:5. Estamos en el libro de Números. ¿Y por qué no nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Levantamiento contra Moisés y Aarón. El pueblo se levantó contra Moisés y contra Aarón. Mejor hubiera sido que nos hubiéramos muerto nosotros. ¿Por qué nos trajiste a este desierto? ¿Por qué nos trajiste a morirnos de sed? Y se levantaron contra ellos, pero Aarón se pone y Moisés se pone y se postran, y esta vez no hablan nada. Solamente su actitud delante de Dios dice la palabra que ellos se postraron. En Números 26 dice la palabra así. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. No hablaron nada. Ya no le dijeron, Señor, haz esto. Solamente se pusieron en medio de ellos, se postraron, y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ellos se humillaron allí delante de Dios. Le dijeron con su actitud, le dijeron, Señor, no acabe con el pueblo, por favor, perdónales una vez más. Es que son tan rebeldes, Señor. Así es el Señor. Gracias a esos intercesores que no entraron a la tierra prometida. Y que eso hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida.
Porque Dios le había mandado a él que golpeara la piedra, la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Porque Dios, ¿qué le había dicho? Dios le había dicho: toma la vara y reúne a la congregación, tu Aarón y tu hermano, y hablad a la peña. La orden de Dios para Moisés era: háblele a la peña. Peña, dame agua. No era más. Y él va y golpea la peña. Salió agua, sí. Pero por causa de eso, de la desobediencia, por no haberlo santificado, dice, por no haberlo obedecido, porque cuando uno santifica a Dios, dice aquí, cuando le obedece, y él le dijo: háblele, y él fue y golpeó la piedra, la peña. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que aprender a seguir las instrucciones de Dios tal como Él les dice a uno. A veces Dios me ha mandado a darle una palabra al uno, Dios me ha mandado a decirle al otro tal cosa, Dios me muestra una visión y yo voy y les digo las cosas. Si ellos las hacen, perfecto, y si no las hacen, se metieron con Dios y asumirán las consecuencias. Yo he visto a mucha gente que ha obedecido lo que Dios le ha mandado y son prósperos, son bendecidos y Dios los tiene en gran bendición. Pero también he visto a otros que no obedecieron la palabra del Señor y hoy en día se lamentan. Que usted no se vaya a lamentar por no haber obedecido lo que Dios mandó. Tenga cuidado, porque con Dios no se juega. Cuando Dios trae una palabra para alguien en especial, es porque Dios le quiere prevenir el camino. Si no quiere hacerlo, asumirá las consecuencias. Y ellos tuvieron que asumir las consecuencias, y es más, Moisés mismo tuvo que asumir las consecuencias porque no entró a la tierra prometida. Él solo la vio de lejos, pero no entró. Y era el líder, era el intercesor. Números 21:5. Dice la palabra del Señor: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Desánimo, murmuración e incredulidad. 3 cosas afectaron allí en ese momento. La murmuración por el pan. Este pan es tan liviano, este pan es tan sin sabor, este pan es tan feo, esos huevos sin sal, esa sopa tan fea que está hoy. Porque para eso sí sabemos murmurar. Y no apreciamos lo que Dios hace. A veces no apreciamos lo que hace la esposa en la casa, el hijo, el esposo. Pero sí estamos listos para señalar y murmurar lo que hace el uno mal. Eso es pecado. Aparte de eso, entraron en un desánimo. Yo ya no me quiero, ya me quiero es morir, ya quiero acabar con todo esto. Vino sobre ellos una incredulidad.
Porque es que aquí no murmuraron contra solo Moisés, sino contra Dios. Perdieron la fe en Dios. Que usted no pierda la fe en el Señor. Él es su fortaleza. En medio de la crisis que esté, al contrario, cójase de la mano de Dios. Dios lo va a sacar adelante. Y si así no fuere, será para bien. Y si así no fuere, Dios se glorificará en su vida. Él es Señor de nuestra vida. Y Él hace como Él quiere, a la hora que quiere y con quien quiere. Y Él nos previene el camino. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que fueron mordidos por las serpientes ardientes. Y mucha gente murió. Un tipo de serpiente dice que era una serpiente ardiente, o sea que quemaba. Que aparte de que impregnaba el veneno, seguramente quemaba. Y murió mucha gente, dice la Biblia. Yo espero que usted no quiera una mordida de serpiente. Yo espero que usted no quiera asumir las consecuencias de la rebeldía, de estar murmurando contra Dios o contra los que están ahí gobernando, contra sus autoridades, llámese papá, profesor. Yo espero que no esté allí perdiendo la fe en el Señor y se vuelva un incrédulo o una incrédula. Levántese hoy en el nombre de Jesús. Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sitín y el pueblo que empezó a fornicar con las hijas de Moab. Comenzaron a fornicar. Dios les había dicho, ustedes no pueden tomar mujeres de otro pueblo. Y ellos pensaron que Dios se le había olvidado y que eso era un gustico rápido y que Dios no iba a tomar eso en cuenta, y comenzaron a tomar mujeres del pueblo de Moab y fornicaron delante de Dios. Y ya no hubo segunda vez. Números 25, 4, 9, mire lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación con los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alceó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahorcados por el mismo Moisés. 24,000 muertos hubo. Ya Dios se había apartado, ya Dios ya dijo no más. Y ahora le da una orden a Moisés, ahórcalos. Y Moisés le tocó obedecer a Dios. Que gracias a que ese hombre apareció con esa mujer y que fue y los mató a ambos, cesó la mortandad. Pero mientras que eso sucedió, 24,000 hombres fueron ahorcados de la mano de Moisés. Resumamos.
Moisés era un intercesor tremendo y siempre estuvo delante de Dios intercediendo por el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que se quejaba, un pueblo que murmuraba, un pueblo rebelde, un pueblo que desobedecía, un pueblo que traía falso testimonio, un pueblo que se levantaba contra Moisés y Aarón, pero un pueblo que se desanimó, murmuró y fue incrédulo porque se levantó contra Dios mismo. Y un pueblo que fornicó. En Números 27:15 dice la palabra del Señor así: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Allí no hubo pecado. Allí habló Moisés con Dios como buenos amigos, como dos viejos amigos conocidos. Y Dios le da la instrucción: vaya y nombre a Josué como el nuevo líder. Que toda la congregación y todos se den cuenta que él va a ser el que los va a dirigir de aquí en adelante. Ahí estaba. Dios no quiere que nadie perezca. Y a causa de toda esta rebelión y a causa de todo esto, el hombre se iba perdiendo. Pero había un intercesor, Moisés. Por eso a Moisés lo tipifican como otro Cristo. Porque la labor de nuestro Señor Jesucristo fue interceder por toda la humanidad. No solamente por el pueblo de Israel como lo hacía Moisés. Ahora Jesús se levanta, paga el precio que teníamos que pagar e intercede ante el Padre por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora Jesús es nuestro intercesor. Pero eso no quiere decir que usted y yo tengamos que dejar de interceder por los nuestros. Tenemos que interceder a Dios para tocar el corazón de Dios de alguna forma. Pero eso no indica que los juicios no van a venir. Porque la palabra de Dios se cumplirá. Y estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá guerras y rumores de guerra, que habrán pestes, que habrán hambrunas, que habrán temblores, terremotos, que se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, que llamarán bueno a lo malo y el malo a lo bueno, que la gente se depravará sexualmente. Y ya Dios decretó el juicio. Pero en medio de eso, Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios sigue haciendo milagros. Y yo no sé qué crisis tenga hoy usted, pero no nos podemos comportar como lo hacía el pueblo de Israel. Tenemos que, en cambio de estar quejándonos, de tener un corazón agradecido. En cambio de estar murmurando por por aquello, oremos por ellos. En cambio de estar rebelándonos contra nuestros líderes, la Biblia dice: orad por vuestros pastores, por los que están puestos en eminencia. En cambio de querer hacer nuestra propia voluntad, obedezcamos sus mandamientos.
No prestemos nuestra boca para falsos testimonios. No nos levantemos contra Dios. No nos desanimemos. No seamos incrédulos. Ni mucho menos tengamos desórdenes sexuales, fornicación, adulterio y todo esto. Porque Dios nos perdona a través de Jesús y nos limpia de todo pecado, pero tenemos que asumir las consecuencias. Yo sé que esta es una palabra que no es de muchos amenes, pero si Dios trajo esta palabra en esta noche, es porque usted y yo la necesitamos. Dios es grande en misericordia, dice la palabra. Y dice que nuevas son sus misericordias cada día. Y yo no sé qué situación esté viviendo, mi amado, mi amada. Pero lo único que yo sí sé es que Jesús está en esta noche. Y que Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Que si usted clama a Jesús, Él intercede ante el Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo sabe pedir como conviene y intercede ante el Padre y pide como conviene. No como nosotros quisiéramos que actúe Dios. Dios no va a hacer lo que a usted y a mí nos parece que Él tiene que hacer. Él va a hacer su perfecta voluntad en nosotros. Si usted y yo amamos a Dios, todas las cosas nos van a servir para bien, así no las entendamos. No nos quejemos, démosle gracias a Dios por la situación. No hay para comer, gracias Señor. Gracias porque tú nos das fuerza, gracias porque nos das trabajo, gracias por la crisis, gracias por la enfermedad, gracias por la tribulación. Gracias Señor, tengamos un corazón contrito y humillado. Postrémonos delante de Dios. Oremos por nuestros pastores, por los que están en eminencia, lo hagan bien o lo hagan mal. No murmuremos contra ellos. Bendigámoslos, clamemos por ellos. Los que están por encima de nosotros son de carne y hueso como somos nosotros. La Biblia dice que de lo que uno siembra, de eso recoge. Si uno siembra discordia, murmuración, va a recoger eso tarde o temprano. Que Dios nos ayude. Hoy quiero orar por usted. No tenga en poco lo que Dios le ha hablado. No tenga en poco lo que Dios le ha dicho que haga. Hoy cójase de la mano del Señor. Hoy el Señor, gracias a Dios, no actúa como actuaba con el pueblo de Israel. Porque nos ve a través de la sangre del Cordero, de su Hijo Jesús. Y Él intercede por nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias por todos y cada uno de los que están en la red en esta hora, por cada familia, por cada persona individualmente. Yo sé que esta palabra, Señor, es una palabra que trae sanidad, una palabra que trae liberación, una palabra que nos confronta delante de ti a crecer en fe, a tener la seguridad y la confianza que en medio de todas las circunstancias que sean difíciles y todas las pruebas que estemos pasando, tú estás ahí y que tú harás tu perfecta voluntad en nosotros. Muchas gracias por la palabra que nos has dado en esta hora. Permítanos vivirla. Permítanos, Señor, sentar nuestros pies y vivirla conforme a tu propósito. Señor, muchas gracias, porque en ti tenemos esperanza.
Gracias porque tú nos previenes siempre el camino antes de que sucedan las cosas. Padre, oro por todos y cada uno. Y te pido que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. Les amamos y reciban un fuerte abrazo gigante de parte de mi amada esposa. Bendiciones. Y recuerde, pórtese juicioso.